Hola, saludo y les doy la bienvenida a esta videoclase donde seguiremos hablando sobre introducción a las auditorías remotas. Vamos a recordar un poco lo que vimos en la clase anterior, en la videoclase anterior. Hablamos primero que nada sobre la idea central de este curso, eh, que decía que las auditorías remotas tienen que cumplir las mismas actividades que una auditoría presencial. Las actividades son desde la planificación, la realización y el reporte de la auditoría. Hay una recolección de evidencias a través de la observación, la revisión documental y las entrevistas para asegurar que el sistema de gestión eh, de ambiente, de calidad, seguridad y salud del trabajo cumple con los estándares aplicables. Motivo por el cual el auditor hoy en día tiene que adquirir nuevas competencias. ¿Cuáles son esas nuevas competencias? Bueno, mm, conocer y saber cómo realizar estas actividades de manera remota y conocer cuáles son las herramientas tecnológicas que va a utilizar, conocer y tener en cuenta cuáles son los aspectos claves que se deben manejar en dichas auditorías. También estuvimos hablando de la situación del contexto actual. Hablamos de que disponemos hoy en día de un abanico tecnológico bastante amplio, donde tenemos muchas aplicaciones que nos pueden ayudar en las auditorías remotas. También figura el hecho del grado de conectividad que tenemos las personas gracias a esos servicios y a esas tecnologías disponibles. También como parte del contexto actual tenemos la situación ocasionada por el COVID-19, eh, que es uno de los puntos que hace que las auditorías remotas sean más aplicables hoy en día. Porque hace 2 años las empresas, algunas, empezaron a aplicar las auditorías remotas, pero más como prueba, más como hobby, este, pero no se le había dado esa importancia. ¿Por qué? Porque nadie había pensado que pudiéramos llegar a un contexto a nivel mundial como el que tenemos. Y finalmente hay una necesidad de las organizaciones de continuar la operación. Como les decía en la videoclase anterior, los sistemas de gestión hoy juegan un papel importante, son una gran herramienta, porque uno de los aspectos claves de cualquier sistema de gestión es que su implementación ya se convierte en una herramienta para la prevención. También es necesario que la empresa se apoye, ¿verdad? En esos sistemas de gestión para poder adaptarse a la situación actual. También estuvimos hablando ciertos términos y definiciones que son importantes. Estuvimos hablando de lo que es acceso remoto, que no es otra cosa que conectarse a un recurso, ¿verdad? Un servidor, una página web ubicado en otro lugar geográfico y que me permite a mí obtener información o realizar alguna operación. También vimos lo que era la comunicación sincrónica y asincrónica. Dijimos que la comunicación asincrónica es cuando las partes involucradas en la comunicación no están en tiempo real, no están en el mismo tiempo. Ejemplo de esto, bueno, esta videoclase es una comunicación asincrónica porque ustedes la están viendo en un tiempo diferente al cual fue grabada. Pero si yo los invito a la reunión y hacemos en lugar de un video pregrabado, hacemos una reunión en vivo, ya eso es un ejemplo de comunicación sincrónica. La comunicación sincrónica ocurre cuando las personas interactúan en tiempo real. También estuvimos repasando el concepto de auditoría que nos da la ISO 19011-2018, que dice que la auditoría es un proceso sistemático, ordenado, planificado, documentado, porque hay mucha documentación, registros que están involucrados, independiente, porque tiene que ser realizado por auditores que no pertenecen a las áreas que se están auditando. Se recolecta evidencia objetiva, que son datos, hechos, registros, y esa evidencia se contrasta o se compara contra los criterios de auditoría. Y en función de eso se generan los hallazgos de la auditoría. También vimos un poco la adaptación de ese concepto a lo que era una auditoría remota.
Una auditoría remota también es un proceso sistemático, es planificado. Se van a dar cuenta que la planificación de una auditoría remota tiene más tiempo, tiene más detalles, tiene más aspectos, otros aspectos a tomar en cuenta. También se recolecta evidencia a través de la observación, pero la observación ya se hace utilizando herramientas tecnológicas, a través de dron, cámaras, videos, okay, streaming. Hay revisión documental también. eh, se revisa mucha documentación que está en medio electrónico, ya sea a través de sistemas de gestión documentales, servicios en la nube, también revisando información que nos envían por correo. Ese es otro ejemplo de comunicación asincrónica. También tenemos la auditoría remota, otro de los métodos para recolectar evidencia a través de las entrevistas. Y bueno, en las entrevistas podemos usar las videoconferencias, llamadas por WhatsApp, por Telegram, por Signal. Ya vamos a estar viendo cuáles son las herramientas que se pueden aplicar. ¿Cuándo realizar una auditoría? Bueno, una auditoría remota se realiza cuando hay limitaciones para viajar, cuando el acceso a los sitios del auditado son difíciles, cuando por cuestiones de medidas de prevención como las que tenemos, también cuando hay cambios en una auditoría presencial, cambios de última hora que impiden que el auditor permanezca más tiempo en la organización, eh, se puede planificar una auditoría remota de esos procesos que quedaron pendientes por auditar. También hablamos sobre los tres aspectos importantes a tener en cuenta en una auditoría remota, como lo son mm, la estabilidad de la conexión a Internet, eh, la protección, confidencialidad y seguridad de los datos y las herramientas tecnológicas que vamos a utilizar. También hablamos de que es importante tener en cuenta todo lo que es la encriptación, la protección de los datos desde que comienza la auditoría hasta que culmina la misma. En la videoclase hoy vamos a continuar y vamos a entrar un poco más viendo documentos que están relacionados con las auditorías remotas. Entonces empezamos, el primer documento que está relacionado con cualquier auditoría de cualquier sistema de gestión es la ISO 19011-2018, titulada Directrices para la Auditoría de Sistemas de Gestión. Es una norma general que puede utilizarse para auditar cualquier sistema de gestión. Ya la vamos a estar viendo en detalle. Luego tenemos los documentos del Foro Internacional de Acreditación, el IAF, y hay varios documentos que están relacionados. Tenemos el documento IAF MD4 2018, que está titulado Uso de la tecnología de la información y la comunicación para propósitos de auditoría. Tenemos también el documento IAF MD5 2019, Determinación del tiempo de auditoría de los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y de la seguridad y salud del trabajo. Este es un documento que nos da directrices sobre cómo calcular los días por auditor de acuerdo al tamaño de la organización, el número de trabajadores. También tenemos el documento IAF ID 3-2011, que es un documento informativo para la gestión de eventos o circunstancias extraordinarias que afectan a los cuerpos de acreditación y a los cuerpos de certificación y organizaciones certificadas. Este es un documento que nos dice cómo actuar en caso de situaciones de fuerza mayor, como las que vimos en la videoclase pasada: guerra, ataque cibernético, huelgas, terrorismo, pandemias, fenómenos naturales. Este documento nos dice o nos da una guía de cómo interactuar. Y tenemos el documento IAF. Aquí les pido disculpas porque no es 512, es IAF ID 12, eliminen 5, ¿okay? Principio sobre evaluación remota. Este es un documento bastante interesante que nos da ciertos principios que yo debo tener en cuenta en las evaluaciones o auditorías remotas. Fíjense que hay una pequeña diferencia. Hay documentos IAF que están titulados como MD. Eso es un documento mandatorio. ¿Okay? Como el MD4, el MD5. Y hay documentos que son ID, que son documentos informativos. Estos documentos MD son obligatorios para los cuerpos de acreditación y de certificación.
y los ID3 son documentos de referencia, son documentos informativos. Bueno, empecemos con la norma ISO 19011, cuya última versión es la versión del 2018. Esta es una norma que es el, digamos, el libro, la norma de referencia para hacer auditoría, y donde a través de sus 7 capítulos nos dice cómo planificar una auditoría de principio a fin. A lo largo de esta norma, ella nos hace referencia a lo que son las auditorías remotas, pero hay un punto que es general tanto para las auditorías remotas y auditorías presenciales, que es la determinación de los riesgos y evaluación de riesgos y oportunidades del programa de auditoría. Siempre recalco que programa de auditoría es diferente a plan de auditoría. Un programa de auditoría es una programación de un N cantidad de auditorías que yo voy a hacer durante un periodo determinado. Y el plan de auditoría es la planificación de auditorías individuales. Si yo en un programa tengo 5 auditorías programadas, yo tendré que preparar 5 planes de auditoría específicos. Bueno, aquí me dice que hay riesgos y oportunidades que están relacionados con el contexto del auditado, que pueden asociarse con un programa. Esos riesgos pueden ser riesgos financieros, riesgos de planificación, riesgos de recursos, riesgos de personal, riesgos financieros, que pueden afectar el logro de los objetivos del programa. Entonces nos dice que las personas que son responsables de gestionar o de preparar el programa de auditoría deberían identificar y presentar al cliente de la auditoría los riesgos y oportunidades considerados al desarrollar el programa de auditoría y los requisitos de recursos para que puedan tratarse adecuadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy preparando un programa de auditoría y estoy incluyendo auditorías remotas, tengo que determinar los riesgos también de esas auditorías remotas. Y de acuerdo a mi experiencia en auditorías remotas, planificar una auditoría remota requiere más tiempo y más detalle que una auditoría presencial. Entonces, ya vamos a estar viendo cuando veamos los riesgos y oportunidades, cuáles son ese tipo de riesgos que se pueden presentar. También me dice en el punto 553, determinación, selección y determinación de los métodos de auditoría. Dice las auditorías pueden llevarse a cabo en sitio, remotamente o como una combinación. Hay auditorías que se planifican de manera presencial, pero algunos procesos que se ejecutan en otra localización se auditan desde la misma empresa. ¿Okay? Ese fue el primer escenario que vimos en la bioclase 1, cuando el auditor va al sitio de la empresa y desde allí audita remotamente otros procesos. Dice, el uso de estos métodos, presencial o remoto, debería estar adecuadamente equilibrado. Muchas veces yo no puedo, por mi proceso, por mis actividades, de repente yo no puedo auditar remotamente todos los procesos, entonces yo tengo que equilibrar y determinar cuál sería el riesgo, por ejemplo, de yo auditar remotamente un proceso que esté trabajando continuamente. O hay sistemas de gestión, por ejemplo, ISO 22000, sistema de gestión de la inocuidad. Habría que pensarlo muy bien hasta qué punto o qué procesos se pueden auditar remotamente. Pero fíjense, dice, basándose entre otros en la consideración de los riesgos y oportunidades asociados. Esta norma 19011, recuerden que en los principios de auditoría, antes eran 6, agregaron uno que se llama aplicación de pensamiento basado en riesgo. Que dice que el auditor debe aplicar el pensamiento basado en riesgo desde la planificación hasta el reporte de la auditoría. También la 19011 en el anexo A1, en la tabla de métodos de auditoría, donde nos establece los métodos, que hay dos escenarios, interacción humana y sin interacción humana. Interacción humana puede ser en sitio, presencial, esto es antes de COVID, esto es después de COVID, interacción humana a distancia. Ok, dice a través de medios de comunicación interactiva, realizar entrevistas, observar el trabajo realizado con un guía a distancia, completar listas de verificación, cuestionarios, revisar los documentos con la participación del auditado. Esto es cuando hay interacción humana a distancia. ¿Okay? Pero también puede haber sin interacción humana a distancia. De repente yo puedo acceder al sistema de vigilancia de cámaras y yo puedo observar áreas de planta.
También me pueden dar autorización al sistema de gestión de documental y puedo revisar allí documentos. También puedo analizar datos, puedo revisar indicadores, resultados de indicadores, y en función de eso planifico las auditorías. Entonces la tabla A1, y ya desde la versión 2011, la 19.011, ya se hablaba de estos métodos de auditoría. ¿Okay? Lo que pasa es que las organizaciones no le habían prestado mucha atención a este tipo de auditorías. Luego tenemos también la 19.011, en el anexo A15.c dice actividades de la auditoría virtual. Y aquí me voy a detener un poco porque aquí hay dos términos que tenemos que tenerlos claros. Fíjense, dice actividades de la auditoría virtual. Dice asegurarse que el equipo auditor está usando los protocolos de acceso remoto acordados, incluyendo los dispositivos, software requeridos. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, acordamos que vamos a usar para las videoconferencias Zoom, yo a última hora no voy a salir diciendo que no, que a mí Zoom no me gusta y que yo voy a hacer por Skype o por WhatsApp, porque hay empresas que ya tienen sus protocolos definidos de comunicación vía VoIP, vía Internet. Luego, si se toman copias de capturas de pantallas de documentos, hay que pedir permiso, no es que yo voy a estar dándole print screen a todo lo que me están mostrando, porque ahí ya estaría violando uno de los principios de auditoría, que es la confidencialidad. Entonces recuerden que uno de los aspectos clave en la auditoría remota es la protección, confidencialidad y seguridad de los datos. Yo tendría que pedir autorización para ver si yo puedo hacer capturas de pantalla. Luego, si sucede algún incidente, ¿okay? El auditor líder debería revisar la situación, se debe tener un plan de contingencia y se debe llegar a un acuerdo con el auditado. El plan de contingencia puede incluir continuar la entrevista por teléfono, suspender y reprogramar la auditoría para culminarlo. ¿Okay? También usar planos, diagramas de planta de la ubicación remota como referencia. Esto se los recomiendo mucho. Ayuda que el auditado te mande un plano y tú conozcas las instalaciones y tú puedas determinar aquellas áreas que tú deseas observarlas, ya sea en fotografía o ya sea en un video pregrabado, para poder ver situaciones como señalización, orden y limpieza, porque recuerden que cuando el auditor no está familiarizado con la organización, tiene que hacer un recorrido. Aquí el recorrido se hace de manera virtual a través de fotografías o a través de videos pregrabados. Luego, también mantener el respeto a la privacidad durante las pausas en la auditoría. Si estamos haciendo una entrevista y decidimos tomar una pausa de descanso, lo ideal sería apagar cámara, apagar micrófono de parte y parte para evitar situaciones incómodas, porque muchas veces el auditado deja el micrófono abierto, la cámara abierta, entonces pueden haber conversaciones que de repente puede tocarse temas confidenciales, el auditor puede escuchar información que no es de su conveniencia. ¿Okay? Luego tenemos también en el anexo A16, auditorías de actividades y ubicaciones virtuales. Dice, las auditorías virtuales se realizan cuando una organización desempeña trabajo o proporciona un servicio usando un entorno en línea que permite a las personas, con independencia de la ubicación física, ejecutar procesos. Por ejemplo, la intranet de una empresa, un servicio en la nube. Cuando hablamos de una auditoría virtual o auditoría de ubicaciones virtuales, es cuando hacemos auditoría de un sistema de información SAP, cuando hacemos la auditoría de un servicio web, ¿okay? Donde todo se hace a través de esa plataforma tecnológica. Si, por ejemplo, hay un proceso donde hay actividades que le realizan personas, ya no podemos considerar eso como una ubicación virtual. Una ubicación virtual también puede ser un servicio de Dropbox, de Mega, de Box, donde yo tengo información a la cual yo acceso, en la cual yo registro o guardo evidencia. Un sistema de información SAC, como les digo, esos son ubicaciones virtuales. Cuando yo hago mi plan de auditoría, yo coloco cuáles son las ubicaciones virtuales que tiene el auditado. Y tenemos las auditorías remotas. De las auditorías remotas
hacen referencia al uso de tecnología para recopilar información, entrevistar a un auditado, cuando los métodos cara a cara no son posibles o deseables. Porque muchas veces hay auditores o personas que dicen, no, vamos a hacer una auditoría virtual, y lo confunden con una auditoría remota. Recuerden, la auditoría virtual es auditar una ubicación virtual. Como lo dice aquí, es cuando la organización desempeña trabajo o proporciona un servicio usando un entorno en línea. Otro ejemplo, una ubicación virtual, una página web, una tienda en línea. Todo se maneja a través de ese servicio. Pero, por ejemplo, si yo tengo que comunicarme, ya sea una llamada telefónica, hacer una entrevista, una videoconferencia con las personas de eso, ya deja de ser una ubicación virtual porque ya estoy interactuando. Y la auditoría remota es cuando yo uso tecnología para recopilar información. Esto es bueno tenerlo claro para que no confundir los términos. Cuando hablamos de auditoría virtual, es que yo estoy auditando una ubicación virtual. Y auditoría remota es cuando estoy usando tecnología para hacer una auditoría. Luego, las competencias que debe incluir el auditor, habilidades técnicas para usar los equipos electrónicos apropiados y otras tecnologías durante la auditoría. Un reto para los auditores hoy en día es, más que todo para los inmigrantes digitales, aquellos que nacimos de los 70 para abajo, que tenemos que perderle un miedo, el miedo que tenemos al uso de la tecnología. Tenemos que incrementar esa competencia porque ese es el futuro hoy en día en cuanto a auditorías remotas. También debemos adquirir experiencia en facilitar reuniones virtualmente para realizar la auditoría de manera remota. ¿Cómo obtenemos esa experiencia? Haciendo auditorías, participando en procesos de auditoría, viendo estilos de otros auditores, cómo manejan las reuniones, cómo utilizan la tecnología, cómo recolectan las evidencias, cómo reportan los resultados. Eso, en la medida que nosotros participemos en esa auditoría, vamos a adquirir experiencia. Luego, al llevar a cabo la reunión de apertura remota, informar sobre los riesgos asociados, usar planos, diagramas de planta, prevenir las interferencias, pedir autorización para las capturas de pantalla como parte de la protección, confidencialidad y seguridad de los datos, asegurar dicha confidencialidad y la privacidad durante las pausas. Luego tenemos los documentos IAF, el primero de ellos, el IAF MD4 2018, que se titula Uso de la tecnología de la información y la comunicación para propósitos de auditoría. Este documento es un documento mandatorio, define las reglas que los cuerpos de acreditación y sus auditores deben seguir para garantizar que las tecnologías de información utilizadas serán eficientes y eficaces a los fines de la auditoría. Cuando yo voy a hacer una auditoría, yo tengo que definir cuáles son las tecnologías que voy a usar. Y en el plan de auditoría yo tengo que definirla. Por ejemplo, si yo voy a auditar producción y vamos a hacer, la TIC que vamos a utilizar es un video en vivo, un recorrido virtual, yo tengo que colocar una columna adicional a mi plan que diga tecnología de la información, streaming de video, recorrido virtual. Si yo voy a auditar recursos humanos y ahí vamos a hacer una videoconferencia en Zoom, ¿cuál es la TIC? Videoconferencia en Zoom. Entonces, este documento me establece cuáles son las reglas que yo debería seguir cuando voy a usar tecnologías en la información. ¿Ok? Esto es acorde con los tiempos planificados y el mantenimiento de la integridad del proceso de auditoría. ¿Ok? Luego tenemos el IAF M5 2019, determinación del tiempo de auditoría de los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y de la seguridad y salud en el trabajo. Es un documento obligatorio que me ofrece directrices para yo calcular los tiempos de auditor y determinar el número de auditores que yo necesito en una auditoría. Es un documento también que es obligatorio. Luego tenemos el documento IAF ID3 2011, que es un documento informativo para la gestión de eventos o circunstancias extraordinarias que afectan a los cuerpos de acreditación, los cuerpos de certificación y las organizaciones certificadas. Es un documento que proporciona orientación sobre las acciones a seguir cuando se presentan hechos o circunstancias extraordinarias conocidas como fuerza mayor.
que fueron guerras, huelgas, actos de terrorismo, ataques cibernéticos, fenómenos naturales, fenómenos de la pandemia, por ejemplo, y que están fuera del control de la organización. Entonces, este documento me da orientación de cómo yo actuar. Luego tenemos el IA, aquí me arrastré por el copy-paste, me traje el error, es IAF IE 12 2015, Principios sobre la evaluación remota. Este documento establece a los cuerpos de acreditación los objetivos y criterios para iniciar, planificar, programar y realizar una auditoría remota, así como las actividades posteriores. Este es un documento que se los voy a colocar en los documentos de apoyo porque es importante que ustedes lo tengan presente porque hay información que me puede ayudar a mí en la planificación de una auditoría y ejecución de una auditoría remota. ¿Okay? Entonces, estos son los 4 documentos del IAF. Les recuerdo que ustedes pueden entrar a la página del IAF, NU, se van a la parte de documentos y ahí están los documentos informativos y los documentos obligatorios. ¿Cuáles son los beneficios y las limitaciones de las auditorías remotas? Beneficios, ahorro de tiempo y dinero con el uso de las tecnologías. Indudablemente que las empresas hoy en día tratan de economizar o minimizar costos en los procesos de auditoría. Entonces ya, si yo tengo el auditor remotamente, ya no tengo transporte, no tengo alojamiento, no tengo alimentación como cargo de costo y eso me va a ayudar. Evita viajar a ubicaciones difíciles. Imagínense que yo voy a auditar, o vamos a hacer una auditoría en Wuhan, en China, al lado del mercado donde surgió el virus. No, no sería muy conveniente, no sé qué auditor se arriesgaría a ir a hacer una auditoría presencial. Eliminar las logísticas de auditoría, lo que yo les comenté, alimentación, traslado, transporte. Mayor eficiencia del equipo de auditoría, parece mentira, pero cuando se trabaja o se realiza cualquier actividad remota, como que se es más productivo, porque hay menos interrupciones, hay mejor uso del tiempo disponible. Entonces igual, porque yo puedo tener de repente, aquí ya puedo empezar, si yo soy un ente certificador, yo ya puedo seleccionar a un auditor que esté en Venezuela, el otro que esté en Colombia, el otro que esté en Inglaterra, y podemos planificar la auditoría y hacerla de manera remota. O sea que hay mayor versatilidad para seleccionar auditores. Yo puedo auditar simultáneamente diferentes ubicaciones. Mientras yo estoy auditando, por ejemplo, el área de recursos humanos, otro auditor pudiera estar auditando simultáneamente producción, mantenimiento, almacén. ¿Okay? Bueno, esto también se puede hacer en auditoría presencial. ¿Okay? También es factible. ¿Cuáles son las limitaciones? Algunos procesos no se pueden auditar remotamente. Aquellos procesos que son de funcionamiento continuo, una planta química, por ejemplo, un reactor, procesos de fabricación de alimentos, de repente no son muy viables a ser auditados remotamente. Hay requerimientos tecnológicos. Uno de los factores que yo considero que es más limitante es la disponibilidad de tecnología, porque a nivel de empresas grandes, bueno, hay cierta disponibilidad, pero a nivel de pymes y de empresas pequeñas, muchas veces hay internet y ya es mucho, ¿no? Falta de competencia del auditor, los auditados. Hoy en día se habla mucho de auditorías remotas, es muy fácil dar un taller de auditorías remotas, pero lo importante es haber participado en procesos de auditoría, haber abordado situaciones que de repente en mitad de auditoría se va la energía eléctrica, se cae la internet, ya sea el auditor o el auditado, y ver qué vamos a hacer, pues. Cuando todo se tiene determinado, que hay un plan de contingencia, es fácil, pero si yo no lo tomo en cuenta y, y espero que sucedan los eventos, eso es porque se va a interrumpir el flujo de una auditoría. ¿Okay? También falta de compromiso de los auditores auditados. Esto depende del nivel de integración que tienen los sistemas de gestión en todos los procesos, el grado de compromiso de las personas. Hay muchas personas que como que les da miedo las auditorías remotas, no sé por qué. Yo pienso que es más fácil porque el auditor va a estar a distancia, no lo va a tener frente a mi escritorio.
Y bueno, el otro es la resistencia al cambio. Hay muchas organizaciones que dicen, no, vamos a esperar que todo esto pase y yo aún me sigo con mis auditorías presenciales. Pero los entes certificadores van a empezar, ¿verdad?, a usar las auditorías remotas porque primero el ente certificador necesita ejercer sus funciones y tiene que asegurar que los sistemas de gestión sigan siendo eficaces también. Aquí le presento este cuadro donde les explico cuáles requisitos pudieran ser auditados remotamente y cuáles no. ¿Ya? Para las tres normas principales, 9001, 14001 y 45001. Por ejemplo, para las tres normas, el capítulo 4, 5 y 6 se pueden auditar remotamente. En 45001 hay una excepción, porque de repente si hay procesos donde hay controles, donde es difícil revisar toda la documentación de manera remota, si yo tengo que entrevistar a los operadores de estos procesos, entonces yo tendría que hacer una pequeña excepción para auditar eso presencialmente. ¿Okay? Luego, el capítulo 1, gestión, conocimiento de la organización, que aplica ISO 9000, se puede auditar remotamente. Lo que es generalidades, personas, competencia, toma de conciencia, también se puede auditar de manera remota. En calidad, en 9001, todo el capítulo 8, ¿verdad? Se puede auditar remotamente. En 14001 y en 45001 hay que analizarlo. ¿Okay? Porque en 45001 hay aspectos, impactos ambientales y en 45001 hay riesgos y peligros. Entonces yo tengo que analizar hasta qué punto yo debería auditar de manera presencial esos apartados de la norma. ¿Okay? El capítulo 9, que es evaluación del desempeño, todo el capítulo se puede evaluar remoto, de las tres normas se puede evaluar remotamente, auditar remotamente, igual que el de mejora, donde yo debería tener un poquito más de investigación para ver si lo puedo, si es viable auditarlo remotamente, en los capítulos 8 de 14001 y de 45001. Capítulo 4, 5 y 6 tengo que ver la parte de riesgos, peligros, cómo lo voy a manejar. Okay. Entonces, como se pueden dar cuenta, se pueden auditar prácticamente los tres sistemas basándome en los estándares de manera remota. ¿Cuándo no es recomendable hacer auditorías remotas? Porque tampoco es que las auditorías remotas es la panacea, también tiene sus limitaciones. Primero, donde hay procesos de manufactura continua, donde hay equipos que de repente no se pueden ver su operación de manera remota. En operaciones de almacenamiento, donde hay movimiento, traslado de mercancía, donde hay ciertas restricciones de seguridad, hay que ver si lo puedo hacer remoto. En ensayos de laboratorio, también tendría que analizarlo si lo puedo hacer de manera remota. Y en servicios de instalación o reparación, también tengo que analizar si cuando se está prestando un servicio es viable ver de manera remota cómo se presta el servicio. Entonces, estos son los aspectos donde no es recomendable o deberían buscar más información para ver si es viable la auditoría remota o no. Las etapas de la auditoría remota son las siguientes. Primero, elaborar el programa de auditorías. Aquí podemos apoyarnos en el capítulo 5 de la 19.011. Luego tenemos la determinación de la viabilidad de la auditoría. Esta etapa es muy importante porque yo tengo que, una vez que haga mi análisis del contexto del auditado, haga el análisis de las tecnologías de información que vamos a utilizar, ¿verdad? Si tengo la cooperación del auditado, si tengo los recursos, si tengo la información disponible, entonces yo decido si la auditoría es viable. También la etapa 3, elaboración del plan de auditoría. Ya vamos a ver que hacer un plan de auditoría remota involucra otros aspectos. El paso 4, vamos a hablar de tecnología de la información y la comunicación. El paso 5, realizar la auditoría, ejecutar la auditoría. Y el paso 6, que es actividades posteriores a la auditoría. El resto del material y el resto de las videoclases van a girar alrededor de cada una de estas etapas. ¿Okay? Entonces, la próxima videoclase, que estará incluida en el módulo 1, vamos a estar hablando de elaboración de un programa de auditoría. Les recomiendo vuelvan a ver las diapositivas que están en la tarjeta de diapositivas, en la lista módulo 0,
lean los documentos de apoyo. ¿Ok? La videoclase va a quedar grabada y está montada ahí. Si tienen dudas y preguntas, recuerden usar la tarjeta dudas y preguntas, donde yo voy a estar interactuando a través de las respuestas que me voy dando. Bueno, finalizamos esta videoclase y bueno, los saludo cordialmente y sigan adelante, chicos. Hasta luego.